a María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. Muy buenos días, amigos de Radio Caracas Radio. Lo mejor este lunes 8 de noviembre del año 2021. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. En la producción, Génesis Rodríguez y Mario Villarreal. En los controles, César Arteaga, quien tendrá el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Saben, ustedes se pueden comunicar desde muy temprano a través de la cuenta en Twitter, @RCR750, seguirnos por el Periscope, por internet, rcr750.com y el resto de nuestras plataformas digitales a través de TuneIn y YouTube. Escuchaban ustedes un resumen de las informaciones más destacadas en Venezuela y el mundo. Yo comentaré solo algunas antes de iniciar conversación con nuestro primer invitado. Daniel Ortega obtiene cerca del 75% de los votos en las elecciones de Nicaragua según los primeros resultados. Un proceso comicial que ha sido calificado, saben ustedes, como una farsa por buena parte de la comunidad internacional, a excepción de algunos regímenes como el venezolano. El Frente Sandinista de Liberación Nacional del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, se ha hecho con cerca del 75% de los votos en las elecciones generales celebradas el domingo. Los primeros datos oficiales facilitados este lunes por el Consejo Supremo Electoral. Bueno, el contexto, saben ustedes, es la detención de candidatos presidenciales, la persecución abierta contra la disidencia en ese país. Esto lo agregamos nosotros. Europa Press destaca: la presidenta del organismo, Brenda Rocha, ha iniciado una rueda de prensa en la que el Frente Sandinista de Liberación Nacional marcha en cabeza con el 74,99% de los apoyos, mientras que el Partido Liberal Constitucionalista se ha hecho con 14,4% de las papeletas, según datos correspondientes al 49,25% del recuento. Esto se parece mucho a la situación de Cuba. Por eso muchos analistas, expertos, hablan de una nueva dictadura en América Latina. Biden, el presidente de los Estados Unidos, acusa a Ortega de orquestar una pantomima electoral. Esto lo tomó de La Voz de América. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo que las elecciones del domingo en Nicaragua no fueron libres ni justas y desde luego tampoco democráticas. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, calificó de pantomima las elecciones presidenciales en Nicaragua celebradas el domingo y señaló que el presidente Daniel Ortega de ser un autócrata. Hay que decir, como lo destaca La Voz de América, que Biden tiene pendiente sancionar un proyecto de ley conocido como Ley Renacer, aprobado esta semana por el Congreso, que abre la puerta a sanciones más duras contra el gobierno de Nicaragua. Eso es lo que viene en ese país. Los nicaragüenses fueron convocados el domingo a las urnas a unos comicios donde el presidente Ortega y su esposa y vicepresidenta Rosario Murillo buscan la reelección por cuarto mandato consecutivo. Las reacciones, bueno, distintas. De momento, 4 expresidentes latinoamericanos exigen la región aislar al régimen de Daniel Ortega. Esto lo tomó del país de España. Se trata de Fernando Enrique Cardoso, Laura Chinchilla, Juan Manuel Santos y Ricardo Lagos. Piden desconocer los resultados de la elección del domingo y suspender a Nicaragua de la OEA. Habrá que ver en qué termina. O cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia, lo decimos a la luz. Obviamente lo que está ocurriendo en nuestro país. La diferencia con Venezuela es que se ha abierto investigación por delitos de lesa humanidad. No sabemos si en el futuro Nicaragua será un país candidato para eso, pero en todo caso, el fiscal de la Corte, quien estuvo en nuestro país, y de esto vamos a hablar ampliamente la mañana de hoy, solicitó paciencia y apoyo mientras este proceso avanza. Esta es la declaración que ofreció Karim Khan tras regresar a La Haya. El fiscal, esto lo tomó de Runrunes, de la CPE, aseguró que la investigación será de forma independiente y desprovista de cualquier agenda política. Prometió que con paciencia, cooperación y decidida profesionalidad se establecerá la verdad, que así sea. Esto lo decimos nosotros. Tras regresar a La Haya, el fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, emitió un comunicado en el que describe como productiva su visita a Caracas y pidió paciencia y apoyo mientras avanza a su siguiente etapa de investigación a Venezuela por crímenes de lesa humanidad. Khan expresó su agradecimiento a las autoridades de Venezuela por su invitación oficial y por comprometerse con su delegación en lo que fue un cronograma corto pero significativo. Él allí comenta, bueno, la agenda que cumplió, las reuniones con el propio Nicolás Maduro, y de esto vamos a hablar ampliamente durante la mañana de hoy, insistimos, con nuestro primer invitado.
Él conoce perfectamente el tema que nos ocupa. De hecho, participó como testigo en un proceso similar en el Tribunal Internacional para Yugoslavia. Y a esta hora, amigos, saludamos a un invitado muy especial. Con él vamos a hablar acerca de esta noticia histórica que venimos discutiendo desde el miércoles, cuando el fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, anunció la apertura de una investigación formal por presuntos delitos de lesa humanidad en nuestro país. Ya lo veo en nuestra sala de Zoom. Se trata del embajador Diego Arias, fue embajador de Venezuela ante Naciones Unidas. De hecho, estuvo al frente del Consejo de Seguridad representando a nuestro país. Embajador, 1 millón de gracias por atendernos. Bienvenido. Siempre un gusto, Mariana. ¿Cómo estás? Bien, mucho interés de conversar con usted. Lo he visto en algunas entrevistas expresando opinión acerca del tema que nos ocupa. Usted llevó el caso de Venezuela ante la Haya durante la época del expresidente Chávez y no prosperó. ¿Qué pensó cuando supo que el actual fiscal de la Corte anunció la apertura de una investigación por presuntos crímenes atroces en nuestro país? Lo escuchamos. Fíjate que hace unos pocos días, en una entrevista que me hizo Carla Angola, me decía, caramba, embajador, pensar que hace 10 años usted dijo que iba a llevar a Chávez a la Haya y lo llevó, el caso, y nosotros en el fondo pensábamos que esto era una cosa radical, y yo le dije, no solamente eso, ningún político venezolano me apoyó porque pensaban, piensa tú, que era en el fondo respaldar mi opción en las primarias, lo cual te indica que los políticos están más interesados en general en sus pequeños intereses que el gran interés. Ese era el momento para que los venezolanos armáramos un gran escándalo. Chávez en la Haya, pues ni uno. Ahora fíjate, yo he dado un par de declaraciones hoy, pero estoy leyendo en este momento, María Elena, el texto del comunicado oficial del Karim Khan. No sé si tú lo has visto. Sí, de hecho lo publicamos en nuestras redes sociales. Yo no lo he visto porque vengo llegando a tu entrevista y es, como tú te imaginarás, un documento muy cuidadoso, altamente diplomático, lo cual quiere decir que es muy confuso. Y en este caso abre una serie, no cierra ninguna puerta, ni para bien ni para mal. O sea, está en un ejercicio en el cual él se está colocando en el fondo como le corresponde, como por encima de toda la situación. Y él dice, no veremos bien que se politice de uno u otro lado este proceso. Esto es un punto para mí muy importante porque yo he estado viendo gente en el pasado que insultaban a la Bensuda, algunos que dicen que también van a insultar a Khan, y eso es jugar con fuego porque evidentemente, por eso creo que el fiscal con toda razón ha dicho eso. Yo creo que es algo, sin la menor duda, muy importante. Definitivo, no lo es. Y él mismo se está encargando de decir. A mí sí me preocupa mucho, Mariela, y creo que este documento del fiscal refleja el documento que se firmó con el narcotirano y con toda esta gente. Después de la reunión en México, hace que un par de meses, cuando la representación de los partidos políticos, porque no es de Venezuela, que llaman de la oposición, suscribió un documento con el régimen en el cual decían que estaban ya embarcados en un proceso de racionalización de la justicia. ¿Qué quiere decir eso? Estaban abriendo las puertas a la fiscalía para la complementariedad del proceso. ¿Qué quiere decir eso? Que estaban creando un sistema judicial local adecuado, transparente, que le diera seguridad a la autoridad, a la justicia internacional, de que se podía proceder con las propias autoridades venezolanas para procesar crímenes de lesa humanidad. O sea, una barbaridad. Si tú le sumas a eso las declaraciones hace un par de días de uno de los dirigentes de Voluntad Popular, Guevara, donde decía claramente que había que mover esto, una cosa de una mezcla de ignorancia y temeridad de este personaje, jugando con algo tan delicado como ese tema. Este es un tema de manera que yo creo que los venezolanos trataron con un excesivo cuidado y dejar que el fiscal haga su trabajo. ¿Y cuál es el trabajo que deberíamos hacer los venezolanos? Yo creo que en Venezuela tendrían que haber manifestaciones
de regocijo, de apoyo al fiscal, decir, caramba, fiscal, qué importante que usted vaya a ejercer independientemente de la justicia que esperamos los venezolanos. Pero no hay nada. Yo vi, Guaidó hizo un tuit y el otro. O sea, si no hay capacidad de que nosotros mismos generemos, que fue lo que nos pasó cuando yo fui a lo de Chávez en La Haya, que hace 10 años, el fiscal Moreno Campos me dijo, oye, Diego, como eres los argentinos, me imagino que en Caracas habrá una gran manifestación porque estamos trayendo el caso de Chávez a La Haya. Y dije, mira, desgraciadamente, Luis, ni una persona, ni un solo político lo respaldó. Y en este momento andan más preocupados por ver si son alcaldes del pueblo X en Venezuela que en realmente respaldar la acción del fiscal, que me parece importantísimo. Ahora, yo tengo que preguntarle, usted menciona varios temas. Me gustaría ahondar en el proceso, en lo que nos espera, un poco para tener una idea, apelando a su experiencia, pero tomando en cuenta que saca a colación, digamos, la interpretación política de esta decisión. Hemos visto las reacciones del régimen de Nicolás Maduro, por una parte rechazando la apertura de esta investigación, aunque expresando que va a colaborar supuestamente con este proceso, y a Juan Guaidó, efectivamente, advirtiendo que se trata de propaganda, que quieren ocultar lo obvio, que están señalados por delitos de lesa humanidad, amén de este audio que tanta controversia ha generado de Freddy Guevara, que él ha negado más tarde, pero yo le pediría un comentario sobre el impacto político que esto va a tener. Nos decía Santiago Cantón, experto de la OEA para la elaboración de un informe sobre crímenes de lesa humanidad, que el impacto va a ser determinante, es decir, este anuncio de la apertura de una investigación que además es inédita en América Latina. ¿Qué opina usted? Sí, mira, además Santiago es un hombre de una gran jerarquía y gran prestigio, y él estuvo en el grupo que llevó justamente la denuncia que la OEA promovió ante la Corte Penal Internacional. Imagínate tú, aquí tenemos el informe hasta de la señora Bachelet, que no se puede acusar de que es una entusiasta de los partidos políticos de oposición. Tenemos la OEA, tenemos los 5 o 6 países que firmaron. Tenemos a la señora Bensuda. Y los venezolanos, como en Venezuela estamos acostumbrados a que es una sola persona la que gobierna o la que manda, pensamos que la Corte Penal Internacional es Karim Khan. No, eso no es así. El señor Karim Khan, como la señora Bensuda, tiene cientos de abogados, de juristas, de investigadores que trabajan en la Corte. Y el señor Karim Khan no puede llegar y dice, bueno, todo este informe de la señora Bensuda a la basura. No, tanto no fue así, que él dijo, yo he revisado y ahora me toca investigar específicamente en base a lo que recibí. O sea, esto no se trata de una persona, es un proceso institucional. Lo único que yo he tratado de explicar que pudiese detener esto sería, por ejemplo, que el Consejo de Seguridad, que nunca lo ha hecho, pero tiene las facultades, a petición, por decirte, de Rusia, le diga al Consejo, miren, aquí hay una apertura, las víctimas le están diciendo que están negociando con los victimarios, supuesto, que van a racionalizar el proceso de justicia para hacer posible que los tribunales venezolanos puedan manejar los procesos y las denuncias localmente. Para que esto suceda, por supuesto, tendría que pedirlo ahí en el Consejo de Seguridad. Pero ¿por qué al Consejo de Seguridad le van a decir, si las víctimas dicen que esto es importante esperar porque van a mejorar el sistema judicial, cómo nosotros vamos a detener ese proceso de una manera irresponsable? Por eso es que yo te dije, creo hace tiempo, que lo que pasó en México es muy grave y lo de Guevara no importa, no ha sido aclaración suficiente, y su jefe, en todo caso, a pesar de que Guevara en el Partido Voluntad Popular es jefe de Guaidó, no lo han desmentido, ni López tampoco lo ha desmentido. Y por supuesto, la gente toma nota de eso, y además haber dicho que la Corte es política, que se puede mover por un lado y para otro, esto me parece es realmente muy grave. Ahora, ¿no cree usted que el fiscal Karim Khan, con sus declaraciones y este comunicado oficial que ha publicado en redes sociales, viene a asumir posición sobre justamente este tipo de incidentes en nuestro país, advirtiendo lo que usted ha dicho, las actuaciones de la Corte y de la Fiscalía no son políticas, están ajustadas a derecho, al Estatuto de Roma, que además es ley en Venezuela? ¿Qué opina usted? Sí, él ha puesto los puntos, él está aclarando el panorama. Él evidentemente en 3 días no se enteró lo que pasa en Venezuela.
Yo conozco a Khan desde la época del Tribunal de Yugoslavia, y este es un hombre severo, de un nivel como jurista extraordinario, y que evidentemente desde antes de que saliera elegido, ella estaba tomando nota, porque algunos de nosotros nos preocupamos también de que estuviese bien documentado. Él no llegó allí sin conocer lo que estaba pasando en Venezuela. Y por supuesto, ya tiene algunos meses en el cargo y lo ha ido profundizando, pero no está empezando el día uno. Él tomó lo vencido, lo otro que tenía. Y esto que dice el tema político es muy importante. Él también se está curando en salud, porque si bien es cierto, algunos dicen, bueno, se lo dijo en la cara y tal por cual. Bueno, es un estilo distinto. Este hombre está agarrando el Estatuto de Roma y le dice a las autoridades, bueno, ustedes me han dicho que quieren colaborar. Bueno, ¿cómo lo van a hacer? ¿De qué manera? Abran las puertas para que mi oficina pueda investigar. Por eso es que no se reunió con los representantes de las víctimas, porque eso van a ser testigos, algunos de ellos, en el proceso que se le siga al narcotirano. Y él fue muy cuidadoso en decir, todavía no hay ningún indiciado. Yo creo que en eso él no fue lo suficientemente claro, porque evidentemente los hay, Bensouda lo señala la cadena de mando, y entre la cadena de mando evidentemente no hay 1.000 personas, pero hay un grupo de personas y el primero es Maduro. Sobre el tema diplomático, yo quería preguntarle, porque ciertamente fue una sorpresa para todos, para las víctimas, defensores de derechos humanos, para el país. Yo creo que para buena parte de la comunidad internacional, que el fiscal de la Corte anunciara junto a Maduro la apertura formal de una investigación por presuntos delitos de lesa humanidad, pero da la impresión, embajador, cómo funcionan estas cosas y la discusión sobre este tipo de memorándum de entendimiento, que el régimen de Maduro estaba al tanto de lo que iba a ocurrir, porque de lo contrario no hubiera firmado ese documento. ¿Qué opina usted? Sí, absolutamente. Es un documento demasiado prolijo, demasiado detallado, como para que ahí tiene que haber alguien que ha convencido, pueden ser incluso hasta los mismos rusos, que hayan dicho al gobierno, mire, si ustedes se ponen en contra y no admiten que este señor visite al país, usted le pone un obstáculo, va a ser peor, nos va a ser más difícil a nosotros incluso poder defender el caso de Venezuela. Yo creo que sin la menor duda ese documento era conocido. Pero él ahora ha aprovechado y hace su comunicado oficial de la propia fiscalía, ya no con Maduro, que yo creo que es mucho más explícito, más complejo, y hay que leerlo muy bien. Y como te decía al principio, todo es posible en la redacción de ese documento. Ahí no se ha escapado nada. Bueno, le comento uno de los extractos del documento que publicó, insisto, en su cuenta en Twitter, el fiscal de la Corte. Él recoge sus declaraciones junto a Maduro y destaca: mi oficina apoyará cualquier esfuerzo sincero y significativo que emprenda el gobierno venezolano para reformar y revitalizar el sistema judicial y penal a fin de permitir una verdadera rendición de cuentas en Venezuela para las víctimas de presuntos delitos. El principio de complementariedad es la base del sistema del Estatuto de Roma y sigue siendo un principio importante durante la etapa de investigación. Y yo le pediría un comentario porque algunos teman efectivamente que el régimen de Nicolás Maduro intente utilizar, digamos, esta declaración del fiscal para tratar de evadir responsabilidades o señalar quizás alguno de los responsables. ¿Qué opina usted? Lo escuchamos. Bueno, pero ¿cómo haces tú cuando tienes 250, 270 presos políticos, que entiendo el 90% no tiene ni siquiera procesos iniciados? ¿Tú cómo le vas a decir al fiscal que has comenzado un proceso de racionalización? O sea, esto, en el fondo, este documento pone contra la pared a Maduro y a su régimen, porque esto no es una salida que le han dado. Yo creo que internacionalmente para algunos, los que están del lado de Maduro, se presenta en esas fotos que tú ves en el mundo, al lado del fiscal general, como un gobierno respetuoso de la autoridad máxima penal del mundo, etc. Eso es una manera de verlo. Pero la otra es que este señor le está diciendo en el fondo, mire, aquí las probabilidades de que usted sea indiciado o acusado por el tribunal son altas. Eso en el fondo se lo dijo. Va a ejecutarlo, ni tú ni yo lo sabemos, pero yo no veo cómo él no puede llegar a indiciar no solamente a Maduro, porque sería un crimen hacer eso. Él tiene una cadena de mando. Y yo explicaba hoy que la cadena de mando pueden ser, digamos, 3 generales, pero esos no son los que directamente están torturando. Tortura el sargento, el teniente,
Eso por supuesto están, pero el general que dio las instrucciones, el que sabe que eso está sucediendo, todos son responsables. Y Maduro, que está encima, es el principal responsable, esté o no esté en los actos de violación de los derechos humanos. Decía las agencias de noticias que Nicolás Maduro pasa a formar parte de la lista de otros mandatarios como Slobodan Milosevic, Muammar Gaddafi, Omar al-Bashir y otros que han sido investigados por tribunales internacionales. Usted conoce perfectamente el caso de Yugoslavia. Yo le pediría un comentario apelando a su experiencia sobre la expectativa que tiene en lo personal en torno a este proceso que, insisto, es inédito en América Latina. Lo escuchamos. Bueno, en el caso de Slobodan Milosevic, yo fui testigo de cargo de la Fiscalía contra Milosevic. Pasé un día y medio en eso. Claro, es distinto. Milosevic no podía pedir que las autoridades serbias, un estado que había atacado Bosnia, pudiese ser juzgado internamente. Él trató de que lo juzgaran en Belgrado y la presión de la comunidad internacional sobre el gobierno serbio fue tan grande que entregaron a Milosevic en La Haya. De otra manera, no hubiese podido ser juzgado por el Tribunal Penal. Y fue juzgado severamente. Bueno, pasó 4 años el proceso, se defendía a sí mismo, pero al final iba a su condena segura por el acto de genocidio, que establece el peor crimen que se pueda cometer. Yo estuve en la defensa del comandante Oric, que era el musulmán que defendía a Srebrenica, donde hubo el genocidio, y curiosamente el manejo de la fiscalía fue lo opuesto en su comportamiento a lo que hicieron en el caso de Milosevic. O sea, yo tengo algunas reservas muy serias sobre el manejo que se hizo en el caso de Yugoslavia, de lo que se argumentaba en el caso de Milosevic. Cuando iban a atacar al musulmán, hacían algo completamente distinto. Esas cosas pasan, pero la Corte Penal Internacional es distinta a ese tribunal, que fue un tribunal ad hoc que se hizo para Yugoslavia y que se hizo para Sierra Leona y luego para Ruanda. Eran diferentes. El comportamiento de la Corte es mucho más compleja. La institucionalidad es superior, es la máxima institución penal del mundo. Así que así lo veo yo, Mariana. Ahora, en el caso de Milosevic, estábamos revisando información al respecto. A él lo detienen las autoridades en Serbia para ser presentado ante el Tribunal Penal Internacional. ¿Qué puede decirnos sobre el caso de Venezuela? Porque efectivamente hemos hablado con otros especialistas, incluyendo a Santiago Cantón, y las autoridades venezolanas en teoría tendrían allí algún tipo de participación en la práctica, si se dicta algún tipo de orden de detención o alguna orden para comparecer. ¿Qué puede compartir con nosotros utilizando como referencia el caso de Milosevic? No es buena pregunta porque la mayoría de la gente no sabe. La Corte no tiene una policía, un ejército especial para ir a agarrar a determinados encausados por delitos de lesa humanidad. ¿Cómo fue el caso de Milosevic? Milosevic no se quería entregar. Incluso tenía apoyo de algunos grupos policiales, se cerró en su casa, pero la comunidad internacional, vamos a ponerle un nombre más preciso, los Estados Unidos le dijeron al gobierno serbio que había sucedido a Milosevic. Si ustedes no entregan era el 26 de junio, que allá es el día de San Vito, a este señor, no vamos a levantar las sanciones económicas, financieras que están impuestas a Serbia y no recibirán más financiamiento internacional hasta que esto no suceda. Esto forzó de tal manera la mano que el primer ministro, Dinčić se llamaba, luego se mató, Dinčić entregara en la noche en un helicóptero de la OTAN a Milosevic para que le llevaran a La Haya, y el presidente se enteró por la radio. O sea, el primer ministro entendió de que si no hacían eso, tenían las puertas cerradas en el futuro. Ese es el tipo de fuerza que tiene la comunidad internacional en la medida que quiera aplicar. Si me permite, Maduro, tenemos que hacer una pausa para publicidad. Al regreso quisiera referirme justo al papel de la comunidad internacional, que ha sido clave en este proceso. Otra vez cito a Santiago Cantón, que formó parte del grupo de expertos de la OEA. El apoyo de un grupo de países fue fundamental para que esto avanzara. De hecho, él recordaba y criticaba duramente la decisión del actual gobierno argentino de retirar
su apoyo a esta denuncia que en la práctica no tuvo ningún sentido ni peso alguno porque finalmente se ha abierto investigación por presuntos delitos de lesa humanidad. Al regreso de la pausa, si me permite, le doy la palabra para ahondar sobre este tema, el papel de la comunidad internacional para que esta investigación avance sobre delitos en Venezuela. Ya venimos. Usted escucha Palabras Más, Palabras Menos en RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Mis amigos, quiero hablarles de Dilab Biodiagnóstica, un nuevo laboratorio clínico con un concepto original. Además de estar dotado con los equipos de la más reciente tecnología y el personal de más alta calificación, Dilab Biodiagnóstica te ofrece ambiente y trato amables y los precios más económicos en todos tus exámenes de laboratorio. Pide tu cita en el 0212-945-5788. Dilab Biodiagnóstica. Precisión y confianza en laboratorio clínico. Hola amigos, soy María Corina Machado. Todos los martes, María Corina estará contigo por RCR 750 AM. Acompáñenme de 1 a 2 de la tarde. Contigo, María Corina. Todos los martes, contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Todos las piensan, todos las escuchan y María Alejandra Trujillo te las dice. Palabras más, palabras menos. Continuamos, amigos, conversando con el embajador Diego Arias. Fue embajador de Venezuela ante Naciones Unidas, estuvo al frente del Consejo de Seguridad representando a nuestro país. Y yo le dejaba una inquietud, embajador, sobre el papel de la comunidad internacional. Entendemos que ha sido fundamental hasta ahora y lo seguirá siendo en el futuro de esta investigación sobre Venezuela. ¿Qué puede decirnos? Fíjate, la comunidad internacional es una cosa muy grande, es muy abstracta. Yo he dicho que eso es una especie de parapeto detrás del cual se esconden los países que no quieren aparecer, que son partícipes de determinada decisión o se esconden para no tomar decisión. Y es la comunidad internacional. Algunos países de la comunidad internacional, fíjate que en el caso que estás hablando, 5 países fueron. Canadá fue uno, Argentina se retiró, Colombia, estaba Perú, Chile, Colombia, Paraguay, Perú. Brasil. Sí. En fin, eran 5. En el caso de la Comunidad Europea son 27 miembros, ¿no es cierto? Así es. ¿Y cuáles realmente reconocen a Venezuela? 3 o 4, de ahí no pasan. O sea, el papel de la comunidad internacional no ha sido para mí, no ha tenido el peso que debería tener. Por ejemplo, cuando tú ves que la Unión Europea, curiosamente, en el lado nuestro, manejado por un señor que más bien parece canciller de Pedro Sánchez en España, que canciller de la Unión Europea, el señor Borrell, negocia con el régimen y envía una misión de observación a un proceso electoral que ya está sumamente criticado por todo el mundo y en adición hoy en día está indiciado, no, pero está bajo investigación ya oficial, nada menos que el gobierno de Venezuela. Y sin embargo, siguen adelante como si estuvieran negociando perfectamente con el primer ministro Trudeau o cualquier ministro con el presidente Duque de Colombia. Esto pone a la famosa comunidad internacional, especialmente a la comunidad europea, en una situación muy particular que hasta ahora no han declarado ellos, porque esto realmente pone en una situación muy difícil para que expliquen cómo es eso, de que mientras están investigando por delitos de lesa humanidad, la Comisión de Observación viene a apoyar un proceso electoral dirigido por ese señor. ¿Qué espera usted en lo personal, embajador, de la comunidad internacional? Porque
la verdad da la impresión que esto puede tener implicaciones de todo tipo. Efectivamente, todavía no hay indiciados, como lo decía el propio fiscal, pero hay una investigación abierta por presuntos delitos de lesa humanidad, que significa ataque generalizado a la población civil con conocimiento de ese ataque. Lo escuchamos. Mira, se ha perdido tanto tiempo en el país con este tema. Este era un tema fundamental en el cual abocarse. Prefirieron meterse en monómeros, donde había recursos en PDVSA, etc. Lo fundamental era el rescate de la libertad, y el rescate de la libertad podía estar en manos de un tribunal internacional que no son los Estados Unidos, donde no se puede acusar a que es unilateral. Pero no, se distrajeron, tienen más apetito en otras cosas y hemos perdido el tiempo miserablemente. Incluso cuando estaba la señora Betsuda, era momento también de apoyar a la señora Betsuda, no de atacarle encima a la señora Betsuda, porque no importaba ni cuánto la halagáramos ni cuánto la criticáramos, eso no iba a cambiar la posición. Es el mismo caso del amigo Karim Khan. Pero al mismo tiempo, Mariale, yo creo que si no hay señales de respaldo de qué es lo que queremos realmente los venezolanos, que es muy distinto a estos venezolanos que fueron a México y que dijeron que como que las víctimas estaban de acuerdo con los victimarios para reorganizar el Poder Judicial. Esos no son los representantes de Venezuela. Pero te vuelvo al tema de lo que tú me estás preguntando. ¿Cómo hace la Comunidad Europea para justificar venir a un proceso electoral viciado, reconocido por todo el mundo, en manos de una persona que el fiscal ha dicho aquí, ha dicho en Caracas, que ha abierto la investigación preliminar oficialmente? Ahora, esto pone en juego el reconocimiento de Nicolás Maduro o no, es decir, ¿qué impacto tiene políticamente? Escuchamos, por ejemplo, la declaración de Juan Guaidó en un video transmitido en redes sociales. Él exhortaba a Argentina y México, por ejemplo, a reconsiderar su posición con relación a Maduro. Este último país lo recibió oficialmente en la cumbre de la CELAC. ¿Cree que ahora esto puede tener un impacto o las cosas siguen exactamente igual, embajador? Igual, porque fíjate una cosa, el foco ya no está sobre Venezuela. Nosotros perdimos ese espacio. Te repito, en 2 años, estos del interinato, que tuvieron la mejor oportunidad del mundo, en vez de dedicarse a lo importante, que era el rescate de la libertad, se dedicaron a hacer cosas como lo del Táchira, la operación Gedeón, en vez de realmente ocuparse con los Estados Unidos, con la Unión Europea, pero realmente en serio, y no es con tweets. Estas cosas no se manejan así. Esto requiere realmente, imagínate tú, si tú quieres hablar con el gobierno de México, el gobierno de Argentina, tú tienes que tener gente de peso en Venezuela que vaya a conversar con esta gente, y tienes que buscar a otros países que te apoyen en eso. Pero he hecho una gente que agarraron el cuerpo diplomático y se lo dividieron por partidos políticos y dijeron, bueno, a ti te tocan 3 embajadores, hicieron como números, yo no tenía la menor idea, se repartieron un director operativo, no se sabía de fertilizantes o de gas, no, sino que era determinado partido, se me toca a mí. Esa demostración, mi querida María, ha sido una desgracia, porque nos ha devaluado, porque el mundo sí sabe cómo se manejan estos temas en Venezuela. Y observan y dicen, si estos tipos les entregan una empresa que se llama Monómeros y la quiebran, la roban, la violan, imagínate lo que habían hecho con Venezuela. Ahora, ¿esto tiene algún impacto en el proceso que se ha iniciado, embajador? Sí. Porque estamos hablando de, inicialmente, crímenes muy graves, los que figuran en el examen preliminar, lo cual no quiere decir que surjan algunos más, pero hablamos de privación ilegítima de libertad, de tortura, violencia sexual, persecución por motivos políticos. ¿Qué puede decirnos? Mira, no habría manera de que se pueda zafar el régimen de Maduro de las imputaciones que ya existen, de los indicios que ya están documentados. Nosotros hemos pasado de que nadie sabía lo que era la Corte Penal Internacional, pero recuerdo que la primera vez vinieron a hablar conmigo, los primeros únicos que lo hicieron, que fue Alfredo Romero, Juan Carlos Sosa y el otro socio de Alfredo Romero, que no me recuerdo ahorita el nombre en este momento. Gonzalo Gimió. Perdón, Gonzalo, hablaron conmigo y yo les arreglé para que conversaran con Luis Moreno Campos, que era el fiscal. Fueron los únicos venezolanos
que en ese momento tuvieron una iniciativa de preocuparse de ir allá. Y yo les arreglé esa cita. Pero después de eso, te repito, cuando yo llevé el caso de Chávez en La Haya, que hace 10 años, me recuerdo que, bueno, esto decían que era una locura, que esto era una cosa radical. Entonces, despreciaban un instrumento tan poderoso. Yo había tenido esa experiencia, yo sabía lo importante que podía hacer eso. Pero esto no, esto pensaban que esto es una cosa que se puede arreglar como en Venezuela se arreglan las cosas de una manera, yo te diría, hasta campestre. Y el desconocimiento de ese manejo internacional fue realmente gravísimo y seguimos pagando las consecuencias. Mira, pero para darle no esperanza, sino para, yo diría, aquilatar lo que la mente de la gente que son las víctimas aspiran. Yo creo que ha sido una cosa muy, muy importante que lo haya ratificado públicamente. No importa, y el hecho de que el fiscal sea tan cuidadoso en el texto, tienes que recordarte que él no es el juez de Parapara Ortiz. Él es el juez principal de nada menos que la Corte Penal Internacional, la primera instancia del mundo en lo criminal. Y tienen que ser altamente cuidadosos, porque eso también lo revisa el tribunal, porque él depende de una corte. Él es el fiscal, pero hay un tribunal de la propia corte que están por encima de él, que son los que van a juzgar si se está comportando o no correctamente. Y lo que él está haciendo, a mí me parece que, por lo menos en mi visión, sí es importante. Yo veo muy difícil, para no decir imposible, porque es una palabra peligrosa, de que por lo menos un gran número de los cargos que se han denunciado. Ahí está el caso de Tamara Sujú. Tamara tiene años después de esto, con una persistencia, una seriedad, y yo te diría de una manera muy sobria, ha estado llevando casos específicos. Y a ella le han hecho caso a lo largo del tiempo porque lo ha manejado de una manera muy profesional y muy responsable y no política. A diferencia de algunos que han tratado de sumarse a eso, como algunos lo harán ahora, cuando durante mucho tiempo nunca le pusieron importancia. En el documento del examen preliminar, embajador, se menciona a los responsables de distintos cuerpos de seguridad. Se habla de la Policía Nacional Bolivariana, del Servicio Bolivariano de Inteligencia, de la Dirección General de Contrainteligencia Militar, la Fuerza de Acciones Especiales, el Cuerpo de Investigaciones Científicas, en fin. Hay un trabajo, entiendo, avanzado. De hecho, el fiscal lo explicaba en su declaración junto a Nicolás Maduro. El examen preliminar fue un filtro para determinar si habían elementos suficientes para iniciar una investigación. Yo le pediría un comentario porque algunos especialistas, ex fiscales, han dicho que ahora mismo están tratando de buscar a posibles culpables que serían apresados, evidentemente esto es especulación, para exhibir algún tipo de acción judicial interna en nuestro país. Yo le pediría un comentario al respecto. Lo escuchamos. Mira, yo vi eso en el Tribunal Penal Internacional para la Antigua Yugoslavia. El mismo Milosevic trataba de decir, no, yo no estaba enterado, esto es abajo. Pero recuérdate que estamos frente a una corte que tiene recursos, que tiene profesionales, que tiene conocimiento, y este tipo de pequeñas ventajas no van a pasar. No, también la gente se olvida que en Venezuela hay un cuerpo diplomático que observa, recoge, informe, y están permanentemente en Venezuela, que no están engañados. O fíjate que el Karim Khan se reunió con el cuerpo diplomático, y por supuesto también lo hará en La Haya y lo hará en otros lugares del mundo, pero los que estaban en Venezuela. Así que eso, la cadena de mando, no hay manera de escaparse. Porque te repito, si tú dices, no, yo no estaba ahí cuando torturaron a fulano de tal, sí, pero tú sabías que torturaban ahí, entonces ya tú estabas en conocimiento. El otro, tú autorizaste a que hicieran cualquier clase de acto, también estás en la cadena de mando. Y el que está arriba dice, bueno, yo nombré a estos generales. O sea, no hay manera de que se escape. Se pueden escapar los de abajo, pero no se pueden escapar los de arriba. La Misión de Determinación de Derechos de Naciones Unidas, embajador, que ha publicado 2 informes demoledores sobre la violación de derechos humanos en nuestro país. En el primero, ya pedía a la Corte actuar para ofrecer justicia a las víctimas y a otras naciones apelar a la jurisdicción universal para investigar a los responsables de lo que está ocurriendo en Venezuela. ¿Eso puede ocurrir a raíz de esta investigación o no tiene nada que ver? ¿Qué puede decirnos?
Yo creo que ahora la aplicación de la jurisdicción universal sería interferir el proceso que lleva adelante el fiscal de la Corte Penal. Eso se ha podido hacer en otras oportunidades. Por ejemplo, hay la Convención contra la Tortura, que fue con la cual Garzón agarró a Pinochet en Londres. Así es. Hay ese tipo de opciones. Eso ya no se utilizó. Y ahora en este momento tú no puedes interrumpir, como decía la fiscal, yo no confío en usted, debe tomar una opción B. Esa opción B ya no existe. Yo creo que él ha dicho una cosa importante. Yo creo que estas cosas tienen que resolverse a tiempo. Él no ha dicho que esto es indefinido, dice no lo voy a hacer de la noche a la mañana, pero no dice que esto va a ser un proceso como algunos piensan que es un problema de años. Yo no creo que la Corte pueda seguir ya con esto por demasiado tiempo. ¿Cuánto? No lo sé. En el caso de Milosevic, tomándolo como referencia, claro, las circunstancias distintas, hablamos de otra época y otros funcionarios, pero en ese momento... Milosevic pasó indiciado desde el año 99 después de que la OTAN bombardeó a Kosovo. Hasta se presentó en el año 2000 las elecciones y perdió las elecciones, trató de robarse las elecciones y un grupo de muchachos llamado Otpor de los grupos universitarios lo obligó a desalojar, o sea, sale del poder en el año, si no me equivoco, el año 2002. Y ahí es cuando llega a La Haya. Cuando ya sin poder lo agarran y se lo llevan a La Haya. Y pasa 4 años antes de morirse, que se muere en su celda, defendiéndose a sí mismo. Pero estuvo preso 4 años y le venía la cadena perpetua, como también yo fui testigo en el caso de Karadzic, que era el jefe político en la República Serbia dentro de Bosnia. Está en cadena perpetua y también estuvo fugado 10 o 12 años. Lo encontraron y ha estado preso 6, 7 años y sigue preso y va en cadena perpetua ahora a Inglaterra. Y el Nenad Mladic, que era altamente el carnicero de los Balcanes, también serbio, que pasó 15 años prófugo, porque no lo querían agarrar ni los americanos, ni los franceses, ni los ingleses, porque decían que Mladic era muy peligroso porque estaba demasiado protegido. Y las Fuerzas Armadas de estos países se hicieron los locos para no agarrar a Mladic, hasta que llegó un punto en que la Comunidad Europea le dijo a Serbia, si ustedes no entregan a Mladic, no entrarán nunca a la Unión Europea. Curiosamente, ese atractivo de entrar a la Unión Europea se convirtió en un aliciente para la entrega de Mladic. Esa es la historia. ¿Qué expectativa tiene usted en lo personal? Embajador, no habíamos llegado nunca tan lejos en materia de derechos humanos en nuestro país, en América Latina, la apertura de una investigación por posibles delitos de lesa humanidad. ¿Qué puede decirnos? Mira, a mí realmente me tiene especialmente emocionado eso. Como dice usted, es la primera vez que pasa en América Latina, pero hablando, es la primera vez que pasa en nuestro país. Es como que finalmente hay un eco. Cuando yo veo todas estas, sobre todo mujeres en Venezuela, que defienden a sus familiares, ya no solamente Tamara, hay otro grupo, pero Tamara es la más prominente. Es como un eco de toda esta gente. Hoy estaba viendo del Caguariparo, estaba leyendo del capitán, siempre me confundo para pronunciar su nombre, Caguaripano. Sí, Caguaripano, perfecto, lo ha dicho perfecto. Caguaripano, que es una cosa terrible lo que han hecho. Entonces, estas voces finalmente tuvieron un eco, y el eco llegó a tan fuertemente que hizo venir al fiscal de la Corte Penal Internacional y decirle al otro, mire, vamos a procesar formalmente a usted y a su gobierno. Eso es lo que están haciendo. Recuerden que no es el gobierno, es individual. Se habla del gobierno, pero la Corte procede contra individuos, no procede contra un gobierno. Las sanciones no son a Venezuela que pueden poner. La Corte Penal no puede decir cadena perpetua para el gobierno de Venezuela. Y además no tiene cadena perpetua, sino 40 años a fulano de tal, a Maduro, al otro del otro. Ese es el tema. ¿Puede motorizar algún tipo de cambio en nuestro país o no? ¿Qué opina usted? Bueno, yo personalmente creo que si yo estuviera en la posibilidad de hacerlo, yo me dedicaría a hacer constantemente, a dirigirme a los militares y a los jueces en Venezuela. Porque la gente habla de los militares, el sistema judicial venezolano es el principal cómplice de esa cadena de mando, porque no es una cadena de mando militar, es una cadena de mando de ejecuciones, de tortura, que están en la absoluta complicidad del sistema judicial. En el fondo son más responsables los miembros del sistema judicial venezolano que los propios militares, que al final observan si las leyes que las manejan los jueces no funcionan, ¿por qué ellos lo van a hacer? Yo me dedicaría a eso y dejar de hacer
tweets de bobería, sino realmente enfrentar al Poder Judicial. Mire lo que es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas en Venezuela, este narcotirano, nada menos que va a ser procesado, imputado, y nosotros tenemos que apoyar al fiscal para que esto suceda. Eso es lo que hay que hacer. Entonces el mundo comenzará a tomar atención que los venezolanos sí nos importa, y no es que queremos correr, como dijo Guevara, esto para cobrar caro, una expresión realmente que me ha dejado enfermo a mí, que es cobrar caro. Lo único que nosotros tenemos que cobrar, que es importante, es la libertad, María. Lo demás no vale nada. Embajador Diego Arria, como siempre, un gusto conversar con usted. Gracias por atendernos. Perdóname que me haya al final apasionado con esto, porque es que realmente me ha indignado de tal manera, porque hay palabras que tienen una peligrosidad tremenda, y esas palabras son muy peor. Muchos cariños. Mil gracias. Gracias, embajador. Nosotros vamos a la pausa. Al regreso venimos con más. Estás escuchando Palabras Más, Palabras Menos por RCR 750 AM. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Cuando hablamos de Honda, hablamos de Distasi Motors, el concesionario Honda que pica adelante en precios, condiciones y servicio. Todo el personal de Distasi Motors, tanto técnico como de atención, está actualizado, capacitado y certificado permanentemente para atender correctamente tu vehículo. www.distasi-honda.com.ve. Distasi Motors, tu concesionario Honda en Los Palos Grandes. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Información, opinión, contraste. María Alejandra Trujillo está en Palabras Más, Palabras Menos. Continuamos, amigos. Palabras más, palabras menos. Y a propósito de esta investigación que ha iniciado la Corte Penal Internacional, el embajador Diego Arria, que fue embajador de Venezuela ante Naciones Unidas, él desde hace tiempo viene promoviendo una iniciativa para que expulsen a Nicolás Maduro del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, y él publicó el siguiente video en sus redes sociales que, si me permiten, vale la pena rescatar. Él recuerda esta petición que puede ser firmada, por cierto, a través de Internet. Vamos a escucharlo. Muy querido amigo, la visita del fiscal Karim Khan, que ha generado tanta expectativa y en cierta medida muchas esperanzas de nuestra gente, es legítima. Yo creo que era una oportunidad para que el país realmente se expresara y manifestara en el país su alegría, su satisfacción, porque estaba reafirmando lo que muchos esperamos, que en algún momento dado la justicia internacional se hiciera presente en Venezuela. No es que ya llegó, pero es un principio prometedor. Yo creo que nosotros hicimos una campaña hace casi 2 años promoviendo la expulsión de Maduro del Consejo de los Derechos Humanos. Hasta ahora, menos de 200.000 personas la han suscrito. Yo te ruego que lo consideres, que pierdas un minuto de tu tiempo firmando. Además, puedes firmar de una manera anónima, ya que no pueden salir a las calles a decir que están de acuerdo con la justicia internacional que se le quiere aplicar justamente al tirano de Maduro. Por lo menos pongan su nombre en esta lista y que el mundo se entere que hay más de 200.000 venezolanos que repudian a Maduro, y que el fiscal de la Corte Penal Internacional no está solo en eso. En el fondo, no solo apoyar la campaña de Human Rights Watch, que es la que lo tiene y que yo encabezo su petición, sino que es también apoyar al fiscal Karim Khan, que ha venido a Venezuela a decirle a su futuro indiciado: te voy muy probablemente a acusar por delitos de lesa humanidad. Yo creo que es muy importante que lo haga, y es una reafirmación de nuestra confianza en que por esa vía podremos algo lograr.
Bien, esta es la campaña que está poniendo el embajador Diego Barria, que, bueno, todos aquellos interesados en apoyar la iniciativa, incluso expresar, como dice él, su apoyo al trabajo del fiscal de la Corte Penal Internacional, pueden colocar su nombre y apellido, aunque es anónimo, como digamos, lo acaba de explicar el embajador, para apoyar la expulsión del régimen de Nicolás Maduro del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Comentar al cierre de información de última hora sobre lo ocurrido en Nicaragua. Hay una declaración del alto representante de la Unión Europea, Josep Borrell. Él dice: las elecciones que han tenido lugar en Nicaragua el 7 de noviembre se han celebrado sin garantías democráticas y los resultados carecen de legitimidad. Daniel Ortega ha eliminado toda competencia electoral creíble, privando al pueblo nicaragüense de su derecho a elegir libremente a sus representantes. La integridad del proceso electoral quedó anulada por el encarcelamiento, el acoso y la intimidación sistemáticos de precandidatos presidenciales, dirigentes de la oposición, líderes estudiantiles y rurales, periodistas, defensores de los derechos humanos y representantes de empresas. El gobierno nicaragüense no solo ha privado al pueblo de Nicaragua del derecho civil y político a votar a unas elecciones creíbles, inclusivas, justas y transparentes, sino que tampoco ha cumplido sus propios compromisos en materia de derechos humanos y libertades fundamentales con arreglo a la Constitución de Nicaragua, la Carta Democrática Interamericana y pactos internacionales de los que el país es parte. Esto viene en el comunicado de la Unión Europea, del alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, sobre el proceso del fin de semana. Costa Rica no reconoce las elecciones en Nicaragua tampoco. Carlos Alvarado, presidente de ese país, publicó un comunicado en el que su país desconoce los comicios generales nicaragüenses. Y por cierto, un comentario también al cierre: el domingo hay elecciones en Argentina. Ellos van a elegir nuevos diputados en todo el territorio y senadores. El expresidente Mauricio Macri, en una entrevista muy interesante y muy dura con relación a Venezuela, decía: pelea entre Capriles López y Ledesma permitió el avance de la crisis en nuestro país. Y él explicaba en un diálogo con Longobardi en CNN en español que haya una oposición sólida, hablando de su país, obviamente constituida, que a pesar de la derrota esté en el lugar de definiendo valores. Y para eso hay que mantener la unidad. Mantenerse unidos para mí era fundamental para poner un límite, porque la otra experiencia que tanto da vuelta en Latinoamérica es Venezuela. No solo es lo malo que hizo Chávez y lo malo que fue Maduro, es que Capriles se peleó con López, con Ledesma, y eso permitió el avance sin límite a lo que hoy es una situación que no se le ve salida. Esto lo dijo Mauricio Macri, expresidente de Argentina, a propósito de lo que está ocurriendo en nuestro país. Nosotros nos despedimos y lo hacemos a nombre de Gémenes Taras de la Dirección General de la Estación, en la gerencia de información Willy Charcaya, en la producción Génesis Rodríguez y Mario Villarreal, en los controles César Arteaga, quien tuvo el placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentó. RCR presentó Palabras Más, Palabras Menos. RCR 750 AM. Palabras más, palabras